¿Por qué se desplomó el precio de Pi en el momento más esperado? Aquí tienes la explicación. Hola, pionero. ¿Sabías que el proyecto Pi Network es diferente a otros proyectos que han existido? Este proyecto es único. Si tú también lo crees, escribe en los comentarios Pi Network to the Moon. Además, si quieres apoyar a este canal y seguir viendo estos videos, asegúrate de dar me gusta al video y hacer clic en el botón de suscripción. Muchas gracias. El día de Pi, que suele ser un momento de celebración para la comunidad de Pi Network, tomó un giro inesperado este año, cuando una venta masiva pilló por sorpresa a muchos pioneros. En lugar de experimentar una tan esperada subida de precio, el valor de Pi cayó bruscamente, provocando un gran impacto en todo el ecosistema. Esta caída despertó serias preocupaciones y desató debates entre los miembros de la comunidad, muchos de los cuales esperaban desarrollos importantes. ¿Qué provocó esta drástica venta? ¿Fue puramente motivada por el mercado o había problemas sistémicos más profundos en juego? Aquí tienes un desglose de los factores clave que contribuyeron a este descenso inesperado y lo que significa para el futuro de Pi. Limpieza KUKC. Millones de cuentas perdieron sus Pi acumulados. Uno de los mayores contribuyentes a la venta fue el proceso de limpieza KUKC, conoce a tu cliente, llevado a cabo por el equipo central de Pi. En un esfuerzo por garantizar un ecosistema más seguro y conforme a las normativas, millones de cuentas no verificadas fueron eliminadas o vieron sus Pi invalidados. Esta pérdida repentina de Pi en cuentas no verificadas provocó frustración entre los usuarios que habían estado minando la criptomoneda durante años, solo para ver sus balances desaparecer por problemas relacionados con el KUKC. Muchos de estos afectados, temiendo nuevas restricciones, se apresuraron a vender sus Pi restantes antes de enfrentarse a más obstáculos. Esta presión vendedora inundó el mercado con Pi, contribuyendo a la caída del precio. Sin embargo, el proceso de verificación KUKC era un paso necesario hacia una red más segura y fiable. El equipo central de Pi ha enfatizado durante mucho tiempo la importancia de completar el KUKC, y esta limpieza indica un movimiento hacia un ecosistema más sostenible y conforme a la normativa. En los días previos al día de Pi, la especulación estaba al rojo vivo. Muchos pioneros esperaban grandes anuncios, quizás el tan esperado lanzamiento de la red principal abierta, integraciones con grandes empresas o listados en exchanges de criptomonedas de primer nivel. La comunidad bullía de entusiasmo, creyendo que el 14 de marzo de 2025 sería un momento decisivo en la trayectoria de Pi. Sin embargo, las actualizaciones reales por parte del equipo central no cumplieron con esas altas expectativas. En lugar de una revelación que sacudiera el mercado, los anuncios fueron de carácter más técnico y orientados al desarrollo, centrándose en el progreso continuo más que en avances inmediatos. Para quienes habían especulado con una subida drástica en el valor de Pi, esto fue una gran decepción. Inversores y traders desilusionados se apresuraron a vender sus Pi, lo que provocó una reacción en cadena de presión vendedora que empujó aún más los precios a la baja. Aunque la ausencia de un gran anuncio fue decepcionante, no significa necesariamente un desastre. La visión de Pi siempre ha sido a largo plazo, basada en el desarrollo, más que en la especulación a corto plazo. A pesar de su creciente popularidad y adopción en el minado, Pi todavía no se comercializa abiertamente en exchanges de criptomonedas importantes como Binance, Coinbase o Kraken. Esto ha dejado a Pi en una economía cerrada, donde su valor se determina principalmente por transacciones impulsadas por la comunidad, más que por tasas de cambio de libre mercado. La ausencia de un entorno de comercio completamente abierto y descentralizado ha creado una atmósfera de incertidumbre. Muchos entusiastas de las criptomonedas fuera del ecosistema de Pi siguen siendo escépticos sobre su futuro, ya que aún no pueden comprar, vender ni intercambiar Pi libremente en los mercados globales. Hasta que Pi sea listado en exchanges importantes y tenga pleno acceso al ecosistema blockchain abierto, su precio seguirá siendo volátil y en gran medida dictado por fuerzas internas del mercado. ¿Puede Pi recuperarse? Aunque la venta del día de Pi fue un revés, no significa necesariamente que el proyecto esté condenado. Pi sigue teniendo un potencial significativo, siempre que se tomen los pasos adecuados para fortalecer su ecosistema. Factores clave que podrían impulsar el crecimiento futuro de Pi incluyen: fortalecer el ecosistema.
Cuantos más negocios, comerciantes y proveedores de servicios acepten Pi como pago, más valioso se volverá como moneda. Una mayor adopción conducirá a una demanda incrementada y estabilidad de precios. Casos de uso en el mundo real podrían ser un cambio radical. Si Pi gana tracción en sectores clave como inmobiliaria, ventas de automóviles y servicios digitales, podría establecerse como un competidor serio en el espacio cripto. Una hoja de ruta más clara. El equipo central de Pi necesita proporcionar comunicación transparente y plazos concretos respecto al lanzamiento de la red principal abierta, listados en exchanges y colaboraciones. Esto ayudaría a generar confianza y atraer a inversores a largo plazo. Cumplimiento normativo. Es esencial. Asegurar que Pi cumpla con las regulaciones financieras globales será fundamental para su adopción generalizada e integración con instituciones financieras tradicionales. ¿Alcista o bajista? El futuro de Pi está en manos de su comunidad. A pesar de la venta inesperada, Pi Network sigue siendo una de las comunidades de criptomonedas más activas y comprometidas del mundo. Si bien algunos inversores pueden haberse visto afectados por los acontecimientos recientes, muchos pioneros a largo plazo siguen siendo optimistas sobre el futuro de Pi. La pregunta clave ahora es si esta caída de precio es simplemente una corrección temporal antes de un repunte al alza, o si revela problemas más profundos que podrían obstaculizar el crecimiento a largo plazo. ¿Qué piensas tú? ¿Es solo un bache en el camino o ha llegado Pi Network a un punto de inflexión? Una cosa es segura: el futuro de Pi se forjará gracias al compromiso, la visión y la fe de su comunidad.